Il y a ce tel engouement parce qu'en fait, notre danse, elle est à la fois physique, elle peut être très physique, elle est belle, elle rend les gens beaux et puis elle est gaie. On ne passe pas notre temps à pleurnicher dans nos chants, par exemple. On ne passe pas notre temps à pleurer sur ce qui a été. On est vivant. On est une culture vivante. Pour de nombreuses danseuses du monde entier, le rêve ultime est de venir à Tahiti fouler la prestigieuse scène de Tohata. Ce rêve, souvent considéré comme inaccessible, se concrétise parfois, comme pour Isabel Pérez, une danseuse mexicaine. Yo me llamo Isabel Pérez Hernández, tengo 20 años de edad, soy bailarina mexicana independiente. Llevo 13 años bailando porque bailo desde que tengo 7 años. Empecé con la maestra Carla González y después enseguida mi siguiente maestra fue Connie Medina. Con Connie empecé a bailar como solista cuando tenía 15 años y pues desde entonces he ido a diferentes competencias nacionales e internacionales y eso ha sido una maravilla porque me ha llevado a conocer diferentes personas y diferentes lugares. Así es que creo que es algo muy padre. Depuis 2019, Isabelle et sa maman Erika ont créé le Te Ori Ora Festival, un concours de danse tahitienne à Guadalajara où nous avons eu la chance d'être invités pour la 2e édition en 2020. Te Ori Ora es un proyecto de mi mamá y mío, lo creamos en conjunto, nada más nosotras. Ha sido súper padre porque pues empezamos literal desde cero y fuimos creciendo poco a poco y creo que ha sido bastante trabajo, ha sido un buen reto porque pues literal toda la chamba nos la echamos nosotras desde contestar correos, contestar mensajes, organizar los números de las participantes, que estén bien sus correos, sus nombres, que todo esté en orden, vaya, y solo somos 2, entonces sí ha sido un gran reto, pero creo que ha sido fantástico porque incluso entre nosotras hemos aprendido a comunicarnos diferente, a hablar diferente, a entendernos de manera pues distinta a lo que hacíamos, ¿no? Cuando ha sido presencial ha sido pues una carga pesada durante la semana que es el evento, pero realmente pues increíble, ¿no? Porque tenemos a los jueces, tenemos a tantas personas que viajan de México, a lo mejor hacen 12 horas de camino simplemente por bailar en nuestra competencia y lo agradecemos muchísimo. Entonces, lo que queremos dar nosotras, mi mamá y yo y el evento completo, es realmente lo mejor, lo que nosotros quisiéramos recibir si estuviéramos como del otro lado del público o bailarinas. Entonces, siempre nos concentramos en hacer lo mejor posible desde los jueces, desde el lugar donde va a ser, la luz, el sonido, la música. Intentamos realmente echarle muchas ganas, pues, para que sea un evento bonito, que fluya todo de la mejor manera posible. Como ya mencioné, creo que ha sido un reto bastante grande y creo que lo más difícil fue que al inicio pues no éramos técnicamente nadie, simplemente éramos mi mamá y yo, una bailarina con su mamá que le quería ayudar a formar un proyecto, ¿no? Entonces pues no éramos una escuela conocida, una bailarina súper famosa, entonces creo que para promover nuestro evento, para darnos a conocer, para que las personas confiaran en nosotros y vinieran, fue bastante trabajo como realmente, pues eso, darnos a conocer, decir quiénes somos, decir cuál es la meta o la visión de nuestro proyecto. Y creo que eso fue como lo más difícil, el inicio nada más, pero ya que avanzamos, ya que fuimos creciendo, realmente creo que la gente se dio cuenta de lo que realmente era nuestro evento, ¿no? Que es como dar a todos, que todos podamos acceder a lo que pues aspiramos, ¿no? Que es aprender de los maestros tahitianos directamente, de los mejores maestros. Entonces, pues sí, yo diría que fue el inicio, simplemente el arranque, pero poco a poquito fuimos creciendo.
Durant ces 2 jours de festival, nous avons été témoins de l'enthousiasme incroyable des Mexicains et Mexicaines pour le Ori Tahiti. La fierté d'être récompensés lors de ce festival nous a montré encore une fois la force de leur passion et de leur dévouement. Ils embrassent réellement cette culture, qui n'est pourtant pas la leur, avec un engagement et un respect remarquables. Pour les meilleurs danseurs internationaux, en plus d'un billet d'avion pour la Polynésie, nous leur avons proposé de réaliser une vidéo ensemble qui serait ensuite diffusée à Tahiti. Lorsque nous avons rencontré Hector et Fatima en 2022, nous leur avons posé quelques questions sur cette expérience. Parte de lo que más me gustó de tener esta experiencia con Dancing Paradise fue el profesionalismo. Tener a Nico tal cual diciéndote qué hacer, qué espera, cómo se va a ver mejor todo el movimiento, me hizo como aprender mucho. Me gustó mucho. Fue un gran premio, creo que me hizo crecer y aprender el cómo se ve ante la cámara, cómo se ve ante el público y cómo se ve uno en el espejo. Es muy diferente. Uno cree que baila nada más, pero en esa experiencia aprendí, Nico me enseñó a se ve diferente en la cámara. Estar en esta tierra, en Whenua, en Tahiti, para mí representa un sueño de muchas mexicanas que les gustaría también estar aquí. Y estoy porque me gusta sentir la energía, estar con personas tahitianas, tener el conocimiento por parte de aquí, de la tierra, y para mí es muy importante, estoy muy feliz. Es mi segunda vez aquí en Tahiti y para mí representa uno de los más grandes sueños que tengo en mi vida. ¿Por qué el Ori Tahiti? Pues realmente me gustó cuando lo vi en un evento en mi ciudad, en Guadalajara, y me llamó mucho la atención sus vestuarios, sus accesorios, sus coronas, se veían muy bonitas, y me interesó mucho esa danza, entonces empecé a aprenderla, y poco a poco fui conociendo más la cultura, más sus costumbres, sus tradiciones, y me gustó más la cultura tahitiana. En el 2015 gané por primera vez un overall y fue un viaje aquí a Tahiti, me dieron un ticket y creo que eso me inspiró muchísimo para poder seguir viniendo año con año a tomar clases, a conocer, a aprender más, que personas que a lo mejor no pueden venir para acá, se les dificulta o algo y poder compartir todo lo que aprendimos aquí con ellos. Es muy importante. Creo que para mí lo más que significa el Ori Tahiti es la pasión. La pasión porque yo considero que yo siendo mexicana me estoy apasionando de una cultura que no es mía. Me estoy apasionando de otras tradiciones, de otras costumbres y creo que es como mi palabra con lo que puedo definir tal cual el Ori Tahiti, pasión. En novembre 2022, nous avons eu la chance de pouvoir filmer la Ori Tahiti Nui Competition et d'y retrouver Isabelle, toujours aussi passionnée, qui parle maintenant parfaitement le français. Aujourd'hui, c'est le Ori Tahiti World Championship qui s'est organisé par Manouche et Tumata Robinson. Et en fait, on est 30 danseurs et danseuses qui on danse ce soir. Je pense qu'on est
de bons danseurs, bonnes danseuses, parce que bon, il y a beaucoup de partout le monde, il y a mexicaines, il y a des américaines, des japonais, françaises, tahitiennes bien sûr, et donc je pense le niveau va être au top. L'autre compétition, c'est Ori Tahiti Nui Competition. Et en fait, dans cette compétition-là, tu peux t'inscrire si tu veux. C'est amateur et c'est pro. Mais le World Championship, je pense, c'est plus élite. Donc voilà, au Championship, tu ne peux pas t'inscrire juste comme ça. Il faut avoir un certain niveau. Et sur scène, Emana Le Hartel, Mahiti Pepehao et Ivani